Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar a modo de línea de tiempo sobre la historia de la gastronomía y lo que aconteció en cada periodo relevante de la época. Nuestro grupo está conformado por Laura Arenas, Melanie Orozco, Ana María Obando, Angie Molano y Carol Franco. Bueno, iniciamos con el 2050 antes de Cristo, con el nacimiento de la cocina. No se sabe una fecha exacta, sin embargo, se sabe que el hombre en este tiempo descubrió el fuego y con este inició a transformar los alimentos y a cocinar como tal. En este tiempo se cazaba y se cocinaban los animales con el fuego. En el 15.000 antes de Cristo tenemos la domesticación de los animales. Los primeros animales que fueron domesticados fueron el reno y el perro, seguido del cerdo. En ese tiempo se inició la ganadería en el delta del Nilo y fueron los egipcios quienes encontraron la técnica del engorde de los animales. Tenemos seguido el comienzo de la agricultura. Esta se dio en Tailandia y Birmania, en las cuales se empezaron a cultivar las castañas, el melón, pepino, y eran las mujeres quienes las recolectaban. En esta época, la demografía empezó a crecer. Seguimos por el 100 antes de Cristo. En esta época se dieron a conocer los 7 cocineros que se presentaron en Grecia. Estos fueron Egis de Rodas, Nereo de Chios, Charíades de Atenas, Lampria, Aptonete, Eutino y Aristón. En la época del 301 se dio a conocer la cocina hispanoárabe. Esta se dio tras la conquista de la península ibérica en el siglo IV, cuando los musulmanes introdujeron cultivos a España como la caña de azúcar, la granada, el algodón y la berenjena. Y dentro de la cocina árabe predominaban embutidos, albóndigas, pasteles de carne, además también algunas hortalizas, panes, el aceite de oliva que hoy conocemos, guisos, potajes, carne de caza, pescado y algunos dulces. Seguido tenemos en 1920 la introducción de las 3 comidas. Durante el Imperio Bizantino se estableció el uso de las 3 comidas, que fueron el desayuno matinal, la comida al mediodía y la cena. Seguido tenemos la época de 1930 a 1950 en la Europa de la Edad Media, cuando se dieron las cruzadas. En esta época se dio la desintegración del Imperio Romano de Occidente y los hábitos alimenticios de los bárbaros y de las invasiones estaban basados principalmente en la caza y a ellos les gustaba cocinar sus animales en su propia sangre. Después tenemos la época de 1300, del 1300 a 1500. Durante esta época, desde esta época no se concibe un solo plato que no tenga especies como la pimienta, el clavo, la nuez moscada, la canela, la mostaza, el azafrán, el jengibre o la galanga. Bueno, en el siglo XIV ocurrió la introducción del vino a España y fue donde llegó el vino aromático con especias para el brindis final. En el periodo de 1301 y 1400 ocurrió el Renacimiento en Italia. Aquí surgieron las bebidas más refinadas como el carrasquino, que es elaborado con cerezas, y en esta época también se descubre la elaboración del champán en Francia. En el mismo periodo está el siglo XIV, el Renacimiento, y en esa época se popularizó el uso del tenedor. Antes ellos se sentaban recostándose un poco a la mesa y ahorita eh, comenzaban a sentarse inclinados. La técnica de cocción también cambió. Ahora usaban espadas o varillas en las que se insertaban la carne y se giraban sobre el fuego hasta que ésta estuviera cocida. En el periodo de 1501 y 1600 empleaban hierbas aromáticas en sus platos con carnes en el siglo XVI. En cuanto a la pasta de hojaldre, que algunos tratadistas dicen que es española, aparece en el siglo XIV
como un Torrini, y Catalina de Médicis impone la moda de que los caballeros coman con las damas en la misma mesa. En el mismo periodo, en el siglo XVI, aparece la aportación americana, y durante esta época colonial las cuatro plantas más importantes fueron la papa, el arroz, el maíz y el trigo. Y tras conquistar tierra americana se pasó de la frugalidad indígena a la gula española. En el periodo de 1530 hubo un alcance de la proteína animal, donde la carne estuvo al alcance de todos por la gran cantidad de ganado que había a mediados del siglo XVI, y el gusto por la carne de los indígenas se hacía mucho más fuerte. Para el periodo de 1610 a 1643 inició la influencia de la cocina española en Francia, ya que ella fue la primera en introducir el chocolate en Francia y fue aceptado por frailes y mujeres. Gracias a la aceptación del chocolate se inauguran chocolaterías y confiterías en París. En el periodo de 1643 a 1700, el primer gran recetario de la época de Luis XIV fue escrito por el señor de la Varenne, cocinero francés que prepara carnes grasas y magras, legumbres, pasteles y otros platillos para las mesas de los grandes señores. En 1833, con Antoine Carême, que fue llamado el arquitecto de la cocina francesa, rey de los cocineros y cocinero de reyes, es reconocido por las decoraciones de mesa que se basan principalmente en piezas montadas y muy altas, y también por sentar los principios de la cocina francesa. En 1900 nace la guía Michelin, que además de ser un manual de un nuevo neumático que la empresa lanzó en 1895, se hizo como un elemento de promoción para esta, y se le entregaba a los usuarios que en su mayoría eran viajeros que se trasladaban en automóviles por las diferentes pues, ciudades de Francia, y esto era con el fin de guiarlos un poco con hoteles, restaurantes y demás. Ahora ellos entregan estrellas Michelin, que es como el Oscar al cual los cocineros quieren aspirar en sus restaurantes. En el periodo de 1900 a 1999 es la época de grandes cambios en la gastronomía. Nace la cocina fusión, la cocina de autor, cocina de investigación, de construcción, de molecular, entre otros, y se le da gran importancia al chef. En 1903, con Auguste Escoffier, puedes bajar, por favor, se funda la revista L'Art Culinaire, establece las ideales del cocinero, que debe estar limpio, siempre uniformado, debe ser puntual, entre otros, y crea distintos libros a lo largo de su vida. En 1938 está Prosper Montet, que fue el encargado de hacer los menús en las cocinas de batalla, en los campos de batalla, y su fama radica en que creó la Larousse de la gastronomía, que es la enciclopedia pues, base de la gastronomía. En 1973 nace la Nouvelle Cuisine, que es la que crea los 10 mandamientos de la cocina, y fue pues hecho por el cocinero Alain Sanders, que habla básicamente en que los alimentos no deben de estar muy cocidos, entre otros. En 1986 tenemos la Slow Food, que es la que promueve la estandarización del gusto y crea la filosofía en que el gusto se combina con el conocimiento también. En el periodo de 1994 a 1997 se crea el libro por Adria llamado La cocina como diálogo. Con la idea de que comer es un diálogo entre el chef y el comensal, cuando comenzó a crear platos con sabores familiares, presentándose de una forma poco convencional. En 1995, Geston Blumenthal abrió The Fat Duck y obtuvo 3 estrellas Michelin por su cocina innovadora, con un menú de platos clásicos al estilo brasserie. En 1996, Hervé Diz obtuvo un doctorado en química con una tesis en gastronomía física y molecular, convirtiéndolo en una nueva disciplina. En el Bulli, en el año 1997, se decidió no servir pan
porque era una comida que se podía consumir en todas partes. Aún así, los snacks pasaron a ocupar el lugar central en la cocina y ser el tema principal. En 1998, Alain Ducasse se convierte en el primer autor con 6 estrellas Michelin desde 1930. Actualmente tiene más de 22 estrellas Michelin. En el año 2001 se escribe La ciencia de la cocina por Peter Barham y en el año 2009 se describe la cocina molecular como una ciencia para investigar los fenómenos que suceden cuando se cocina y buscar sus mecanismos. Esto lo dijo Hervé. Gracias.